Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver
corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Oh, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Oh, con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer, un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos se obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Si aún me queda mucho que expresar, un millón de veces volveré a cantar. Oh, 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 oh. Eres quien salva. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viniste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender.
que se perdió lo buscas otra vez. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Estamos aquí pues compartiendo la palabra desde las instalaciones de la iglesia Los Peregrinos aquí en Ciudad Valles, hermanos, en Madero y Escontría 410. Vamos a continuar estudiando las enseñanzas del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo, y hoy vamos a continuar pues una segunda parte de esta enseñanza que Él habló, Jesús y la ley. Sean todos bienvenidos. Este es su espacio, usted es la iglesia, ¿verdad? Este es el espacio en el cual, ¿verdad?, Dios está permitiendo que usted se esté alimentando, de que podamos tener comunión, pues por este medio, ¿verdad?, de momento, ¿verdad? Sí, y vamos pues a animarnos, vamos a alentarnos a la búsqueda de la palabra de nuestro Dios en esta tarde, a estudiarla. Es usted pues bienvenido. Vamos a orar. Le invito a que estemos orando en este momento. Señor, te damos gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que han, Señor, hecho este espacio, Señor, para poder estar, Señor, pues alimentando su vida a través de tu palabra, Señor. Rogamos que nos hables una vez más a través de ella, Señor. Ministranos, Señor, en esta hora, Señor. Habla a nuestras vidas nuevamente, Padre. Señor, rogamos, Padre Santo, que conforme la necesidad de cada uno, Señor, en esta tarde, tú nos hables, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, amados hermanos. Sí, Evangelio según San Mateo. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y vamos a continuar estudiando esta porción de la palabra de nuestro Señor Jesús y la ley. Vamos a ver desde el verso 17 al verso 20. Dice la palabra de nuestro Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Qué palabra de nuestro Dios al estar hablando abiertamente aquí, lo que Él espera de su iglesia. Se cuenta que había una gran pintura en la que se veía un barril, ¿verdad? Sí, con sus tablas, sus duelas abiertas y el vino derramado sobre el suelo, ¿verdad? Una leyenda al pie del cuadro decía: se perdió por la libertad, ¿verdad? La enseñanza que trata de comunicar el cuadro es que el vino que estaba dentro de aquel barril, de aquel tonel, ¿verdad?, se sentía incómodo ahí encerrado, se sentía el vino, ¿verdad?, ahí incómodo siempre por muchos días, muchas semanas, meses y años se sintió ahí incómodo ese vino, ¿verdad?, ahí adentro, ¿verdad?, sí, que él quiso ser libre. Entonces empezó el vino a moverse, a forcejearse, procurando soltar los aros que estaban ahí manteniendo las duelas que formaban ese barril, ¿verdad? Sí, entonces, ¿verdad?, pues cuentan que un día se movió hasta que por fin logró saltar esos aros de hierro, ¿verdad? Y las duelas, las tablas se desprendieron, ¿verdad?, dejando que todo el vino se derramara. El vino pensó que ya al fin correría libre por todas partes, ¿verdad? Pero se equivocó,
pues al derramarse la tierra lo absorbió, ¿verdad? Y lo hizo desaparecer y perderse, ¿verdad? A veces oímos decir a los jóvenes, ¿verdad? Si tengo ganas ya de cumplir los 18 años para que al fin pueda yo ser libre y pueda hacer lo que quiera, ¿verdad? La gente lucha por hacer lo que quiere, ¿verdad? Sin darse cuenta de que nosotros fuimos creados de tal manera que nosotros tenemos que hacer lo apropiado, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, ¿verdad? Para nuestro bienestar, para nuestra felicidad, ¿verdad? Es hacer lo que debemos hacer, ¿verdad? Pero nuestro espíritu del hombre rebelde, ¿verdad? Nos hace sentir de repente incómodos, ¿verdad? Dentro de los límites de la ley de Dios. Qué tremenda enseñanza esta del vino incómodo y que quiso salirse y se perdió, ¿verdad? Sí, pero cuando volvemos a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Los resultados no son de libertad, sino de esclavitud y de perdición. Cuando el hombre se sale del límite correcto de Dios, ¿verdad? Se esclaviza y se pierde en algo que lo lleva a la perdición, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a continuar hablando de esos límites que Dios pone en el corazón del hombre. Es la ley de Dios escrita en el corazón del hombre. Jesús vino a cumplir la ley. A Jesús estamos viendo que Él vino y cumplió la ley, ¿verdad? Cristo vino, ¿verdad? Y Él le dio cumplimiento a la ley moral, le dio cumplimiento a la ley judicial y le dio cumplimiento a la ley ceremonial. ¿Sí? Hoy vamos a reforzar un poquito más eso, ¿eh? Y vamos a ver si alcanzamos a ver esos dos aspectos de los que habla nuestro Señor Jesús, ¿verdad? En el sentido, por así decirlo, pues positivo, y en el sentido negativo. Dice, cualquiera que quebrante este mandamiento, ¿verdad? Dice, pero también el que lo cumpla, ¿verdad? De eso habla también este pasaje que hemos estado leyendo, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él cumplió en su vida la ley moral. La ley moral era la norma básica de Dios, ¿verdad? Como ya lo mencionamos un poquito la vez pasada, ¿verdad? Por medio de su justicia perfecta, Jesús cumplió esa ley, ¿verdad? Obedeció cada uno de los mandatos, ¿verdad? Cumplió cada requisito y vivió cada norma nuestro Señor Jesús, debido a que la observancia del día de reposo en los 10 mandamientos, ¿verdad? Está incluido ahí. Yo quiero hacer un poquito de mención sobre esto, ¿verdad? Sí, por ejemplo, es correcto hoy en nuestros días observar el día de reposo. Es correcto guardar aquí equivale a sábado, ¿verdad? Es correcto que guardemos el sábado los cristianos, ¿verdad? Es correcto que descanse usted el día sábado y no haga nada y lo dedique para no trabajar, ¿verdad? Sino para reposar, ¿verdad? Y para abstenerse de cualquier trabajo. ¿Es correcto eso? ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Si la observancia del día sábado en aquel tiempo, ¿verdad? Era de una manera para buscar santidad con Dios. Esto vamos a ver un poquito más sobre esto, ¿verdad? Se trataba de una disposición, ¿verdad? Destinada a quitar el corazón, ¿verdad? De las cosas que nos separaban de Dios, de las cosas que el pueblo podía estar distraído, ¿verdad? Y se trataba de que dispusiera su corazón a actividades que lo encaminaban, ¿verdad? A una reverencia a Dios, a buscar su santidad, ¿verdad? Cristo Jesús cumplió toda justicia, ¿verdad? Él dijo que él era el cumplimiento del día sábado, ¿verdad? El propósito de la observancia del día de reposo terminó en la cruz. Y mire, si
un cristiano, ¿por qué sí o por qué no debe observar el día de reposo? ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? ¿Verdad? Hay varios pasajes que nos hablan al respecto, ¿verdad? Sí, por ejemplo, está Hebreos capítulo 4, ¿sí? Del 1 al 11, ahí nos habla del pueblo que entró en el reposo, ¿verdad? Sí, déjeme decirle que Jesús es el reposo del cual está hablando ahí Hebreos. Vamos a ver qué dice Hebreos 4, sí, la versión 60 dice: temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que muchos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Habla de Jesús, dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Verdad? En Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiestas, o luna nueva, o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo de manera similar. Romanos capítulo 14, verso 5, dice: uno hace diferencia entre día y día, ¿verdad? Y otros juzgan iguales todos los días. Cada uno está convencido plenamente en su propia mente, dice Romanos 14, 15. ¿verdad? Estas escrituras nos dejan muy en claro, ¿verdad?, que para el cristiano el guardar el día sábado es un asunto de libertad espiritual, no un mandamiento de Dios ahora, ¿verdad?, porque eso lo cumplió Jesús cuando vino. ¿verdad? Sí. Ahora, sí, dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, porque el guardar el sábado está entre los días, entre los 10 mandamientos, pero la palabra de Dios nos lo afirma. Y mire, déjeme decirle algo. Hechos nos dice claramente qué días se empezó a reunir la iglesia del Señor. ¿Qué días? Sí, y tenemos varias citas donde nos dicen que la iglesia se reunía el primer día de la semana. Aquí equivale a domingo, ¿verdad? Equivale a domingo, ¿verdad? De hecho, ¿verdad?, cuando la iglesia de Jerusalén, junto con los apóstoles, ¿verdad?, sí, llegó aquella inquietud: ¿qué es lo que vamos a compartir con los gentiles que se están convirtiendo en seguidores de Jesús? ¿Qué vamos a decirles? ¿Qué vamos a decir? Que guarden la ley, ¿verdad? Que guarden la ley. ¿Es lo que tenemos que decirles? ¿verdad? No, ¿verdad? Hechos capítulo 15, 19 y 20, ¿verdad?, la decisión fue: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, dice. Fíjese lo que en aquella ocasión el apóstol Pablo, ¿verdad?, llevó aquellas cartas a compartirles, ¿verdad?, de qué es lo que tenían que guardar. Y vamos a ver si aquí dice que hay que guardar el sábado. Hechos
15, 19 y 20. Dice, ¿verdad? Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Dónde está el día de reposo? Queda fuera, ¿verdad? Ya se había cumplido en Jesús, ¿verdad? Entonces, volvemos a la pregunta inicial, ¿verdad? Si es correcto que guardemos el día de reposo como un día de observación para buscar de Dios, ¿sí? Bueno, la respuesta es que usted puede guardar el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, ¿verdad? Cualquier día que usted disponga para buscar de Dios es su día correcto para que busque de Él, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? La observancia de ese día sábado, en lo que los apóstoles compartieron en las nuevas congregaciones, no iba el día sábado. ¿Por qué estábamos hablando de esto? Miren, amados hermanos, ¿verdad? Hay una, podríamos decir, idea, ¿verdad? Hay una idea que puede estar agarrando a alguien. Digo, bueno, vamos a guardar el sábado, porque la Biblia lo dice, todo el Nuevo Testamento dice que guardemos el sábado, ¿verdad? Sí. Y alguien puede estar confundido y puede estar diciendo, bueno, pues ahora sí vamos a guardar el sábado. No, ¿verdad? No, Jesús es el Señor del día sábado y ahora Él es el motivo por el cual nosotros guardamos cualquier día de la semana para buscar de Él. Cualquier día es importante para buscar de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, si Jesús cumplió la ley moral, ¿verdad? Jesús cumplió en su vida la ley moral, ¿verdad? Entonces, si podemos decir, el domingo no es el día de reposo cristiano, ¿verdad? Como alguien puede estar ahí afirmando, es que cambiamos ya ahora el sábado, ahora guardamos el domingo, y el domingo sí no hay que hacer nada porque es día del Señor y vamos a buscar solo de Él. No, ¿verdad? Simplemente es día de adoración que la mayoría de los cristianos hemos observado, ¿verdad? Desde los tiempos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es un día especial y reservado para ejercicios espirituales, buscar de Dios, para buscar de Dios. Pero nunca se le ocurra a usted compararlo como el día sábado en la ley del Nuevo Testamento. Porque en aquel día sábado, pues la gente no hacía nada, ni comida. ¿Sí? De repente, ay, pastor, pues es que tampoco nosotros hacemos comida, hermano, pero si compra. ¿Verdad? Sí, o si calienta, va, hace ejercicio ahí, va. Pero si fuera, eso no podemos decirlo, vamos a comparar como si nosotros guardamos el domingo y ya no guardamos el sábado, pero ahora nuestro sábado se ha convertido en domingo. No nos confundamos. No nos confundamos. El domingo no es día de reposo cristiano, vuelvo a repetir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es el domingo? Simplemente día de adoración, ¿verdad? Que hemos pues apartado para Dios, ¿verdad? ¿Sí? Jesús también cumplió la ley judicial en Él, ¿verdad? Hemos hablado un poquito sobre eso, ¿verdad? La ley judicial de Dios fue dada para proveer a Israel una identidad exclusiva como una nación que pertenecía exclusivamente a nuestro Dios, a Jehová, decía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, las leyes pues relacionadas con la agricultura, la solución de conflictos, ¿verdad? Las leyes de dietas, de limpiezas, ¿verdad? Y de vestimentas y cosas como esas eran normas especiales por las cuales el pueblo escogido debía vivir delante del Señor y separado del mundo. Dios se lo dio a su pueblo, ¿verdad? Para manera de ordenarlo, a manera de establecer, ¿verdad? Ahí una ley judicial en su pueblo en la cual él pudiera estar viviendo en orden. Pero Jesús también cumplió esa ley judicial. ¿En qué manera? ¿Cómo vemos eso?
Bueno, fíjese, si la crucifixión de nuestro Señor Jesús marcó la apostasía final de Israel, en ese último rechazo de los judíos al Mesías. Mateo 27, 25 nos habla sobre eso. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios en este texto. Dice, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahí estaban manifestando, ¿verdad?, el último rechazo final al Mesías, ¿verdad? Juan 19, 15 también nos habla sobre eso y nos dice este evangelista, Juan 19, 15, dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Y Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Ellos respondieron, los principales sacerdotes, y dijeron, no tenemos más rey que el César. De esta manera, ellos estaban manifestando su último rechazo al Mesías, ¿verdad? Entonces ellos estaban ahí rechazando por completo al Mesías y de esa manera estaba marcando la apostasía final de Israel y la interrupción del trato de Dios con ese pueblo como nación, ¿verdad? Con eso la ley judicial murió porque Israel ya no sirvió como una nación escogida, ¿verdad? Ahora, antes de la crucifixión, Jesús les advirtió a los judíos, ¿verdad? Mateo 23, 43, que nos dice la palabra de nuestro Dios, dice, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, ¿verdad? Gracias a Dios, un día Él redimirá y restaurará a Israel. Romanos capítulo 9, 10 y 11 nos habla sobre esa restauración, ¿verdad? Pero mientras tanto, la iglesia es su cuerpo escogido ahora, ¿verdad?, de personas de toda la tierra. Nos dice ahí, primera de Pedro capítulo 2, 9 y 10, ¿verdad? Todos los redimidos, ¿verdad?, aquellos que reciben la obra de la cruz, somos sus elegidos, ¿verdad? Y vamos a ver en tercer lugar, ¿verdad?, Jesús cumplió la ley ceremonial, ¿verdad? La ley ceremonial regía la forma de adoración de Israel. ¡Qué hermoso! ¿Verdad? Qué hermoso fue como Dios se dirigió a su pueblo y tanto como la ley, ¿verdad?, moral, la ley judicial, la ley ceremonial que ellos recibieron de nuestro Dios, ¿verdad? Sí, cómo tenían que acercarse de una manera correcta, de una manera como Él les instruyó, no como el hombre quería, ¿verdad? Sí. Podemos ver todavía y remontándonos mucho más atrás al comienzo en Génesis, ¿verdad? Cómo Caín se acercó a Dios de una manera incorrecta y cómo Abel se acercó a Dios de una manera correcta y después Dios instruye a su pueblo cómo deben acercarse a Él a través de la ley ceremonial, ¿verdad? Todos los pueblos de la tierra tienen, todas las culturas de la tierra tienen algo que les dice en su corazón que hay que adorar a algo. Ese es Dios ahí hablándoles. Sin embargo, el hombre a su manera se dirige a las deidades que él mismo ha creado. A diferencia de todos los pueblos, ¿verdad?, los judíos tenían una ley ceremonial. Qué bendición, dije hace un rato, ¿verdad? Qué bendición es acercarnos a Dios de una manera correcta. ¿Cómo se acercaban aquellos en aquel tiempo? Bueno, pues estaba el sacerdote Aarón, había después, ¿verdad?, si Dios les instituyó un tabernáculo, un templo, ¿verdad?, y con él mucha liturgia de una manera correcta. Ellos, ¿verdad?, que vivieron en aquel tiempo podían acercarse a través de diferentes ofrendas y llevar así agradecimientos a Dios y ofrendas por el pecado, ¿verdad?, libaciones que hacían, ¿verdad? Todo eso apuntaba a nuestro Señor Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, cumplió tanto esa ley como la judicial, ¿verdad? Los sacrificios eran el núcleo de toda
esa adoración del Antiguo Testamento y cómo Jesús fue el sacrificio perfecto, ¿verdad?, que puso final a todos los sacrificios del Antiguo Testamento. En él podemos decir fue el final, ¿verdad? Él consumó toda la adoración sacerdotal a través de los sacrificios, ¿verdad? Sí, mientras él se hallaba en la cruz, ¿verdad?, el velo se rasgó, ¿verdad?, el velo del templo de Jerusalén, ¿verdad? Mateo 27:51 nos dice que el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo, ¿verdad? Porque ahora él estaba entrando al lugar santísimo, abriéndonos camino, aquel camino que se cerró en el huerto del Edén, ¿verdad?, que impedía entrar al árbol de la vida. Ahora Jesús nos estaba abriendo ese camino para entrar al lugar santísimo, como dice Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice. Ahora Él nos está abriendo ese acceso directo, ¿verdad? Cristo mismo era el camino nuevo, el camino perfecto de entrada al lugar santísimo. Jesús dijo: yo soy el camino, ¿verdad? Si cualquier ser humano puede llegar por fe a Él, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad? Si Hebreos 10:19-22 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿verdad?, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¡Qué palabras! ¡Qué bendición!, ¿verdad? Cómo Cristo Jesús estaba cumpliendo la ley ceremonial en sí mismo, ¿verdad? El sistema, podemos decir, levítico, sacerdotal, ¿verdad?, y sacrificial concluyó en Jesús, ¿verdad? Aunque el templo no fue destruido hasta el año 70, ¿verdad?, toda ofrenda que los sacerdotes, aún después, ¿verdad?, de la inmediata muerte de nuestro Señor Jesús, toda ofrenda que ellos ofrecían ahí, amados hermanos, ya fue innecesaria. Hasta que en el año 70, ¿verdad?, aquel general, ¿verdad?, destruyó el templo. Hasta ahí y hasta la fecha ya no ha habido ninguna ofrenda que se le ofrezca a nuestro Dios, ¿verdad?, como en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, porque Él fue la propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? Sí. Entonces, simbólicamente ya no tenían más significado, ¿verdad? Sí, aquellas ofrendas que aquellos sacerdotes aún ofrecieron después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estando ya presente Cristo, ¿verdad?, sumo sacerdote de los bienes venideros. Hebreos 9:11-12 dice esto: estando ya presentes Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios, amados hermanos. Gloria a Dios. Qué enseñanza tan profunda. 2 versos más adelante, el verso 14 dice que la sangre de Cristo Jesús es capaz de limpiar nuestra conciencia de obras muertas. La última parte dice: para que sirváis al Dios vivo. Es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Entonces, la ley ceremonial del Antiguo Testamento se terminó, ¿verdad?, porque fue satisfecha. ¿Cuál era el objetivo de los sacrificios, ¿verdad? La sangre que se ofrecía y cubría aquellos pecados. Cristo vino y con su sangre borró todo, ¿verdad? Sí.
¿Y qué podemos aprender de esto? Mucho, amados hermanos, mucho. Si la última noche de la Pascua de nuestro Señor Jesús, si en aquella ocasión cuando Él estaba pues tomando aquella cena con sus discípulos, Él instituyó unos nuevos símbolos para conmemorar su muerte. Si cada vez que esto hagan, si en memoria de mí, dice, la muerte del Señor Jesús, estamos recordando, y su venida. Ahora, qué bendición, Él estaba ahora instituyendo nuevos simbolismos, en el cual nosotros podemos estar descansando en el Señor. Cuando nos volvamos a reunir, vamos a estar tomando esos simbolismos, la Santa Cena, Entonces, véngase con eso en mente cuando vengamos aquí a tener nuestra primera reunión, Mire, déjeme hacer algunas comparaciones, déjeme comentarle cómo era el sacerdocio de Aarón, y cómo es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, dice Hebreos, el cual traspasó los cielos, vivió en la tierra tentado en todo, pero sin pecado. Aarón, el primer sacerdote y principal sumo sacerdote del antiguo pacto, no se podía comparar al gran sumo sacerdote del nuevo pacto, porque Aarón entraba al tabernáculo terrenal, pero Cristo entró al tabernáculo celestial. ¡Qué bendición! Aarón entraba una vez al año, Jesús entró una vez y para siempre, dice Hebreos, Aarón entraba más allá del velo, Cristo rompió el velo en dos. Aarón ofrecía muchos sacrificios, Cristo ofreció solamente un sacrificio que fue Él mismo y fue suficiente. Aarón sacrificaba su propio pecado, Cristo se sacrificó por los pecados de todos. Aarón ofrecía la sangre de becerros, Cristo ofreció su propia sangre. Aarón fue un sacerdote temporal, Cristo es un sacerdote eterno, nuestro sacerdote, dice Hebreos, que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Aarón era falible, o sea, tenía fallas, Cristo es el único infalible. ¡Qué bendición! Aarón era cambiable, Cristo es inmutable, no cambia. Aarón era continuo, Cristo es definitivo, para siempre. El sacrificio de Aarón era imperfecto, el de Cristo fue perfecto. El sacerdocio de Aarón era insuficiente, el de Cristo es un sacerdocio suficiente. Ahora, solo en cuanto al sacerdocio de Aarón, que es en el Antiguo Testamento, y Jesús el cumplimiento, pero ¿qué podemos hablar también del tabernáculo, de esa casa que le levantaron a la presencia de Dios? El tabernáculo y el templo tampoco ellos pueden compararse con Cristo. Ambos tenían una puerta, mientras que Cristo es la puerta. Tenían un altar de bronce, pero Jesús, Él es nuestro altar. Tenía una fuente para limpieza, pero Cristo mismo es ahora el que nos limpia de nuestros pecados. Tenía muchas lámparas que continuamente debían de estar llenándose de aceite y estar al pendiente de esa luz que no se apagara. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? Él es la luz del mundo que resplandece eternamente y para siempre. En aquel tabernáculo tenían pan que debía que estar reabasteciéndose continuamente ahí como esa ofrenda, pero Cristo es nuestro pan de vida eterna. Qué comparaciones tan hermosas, hermano, que se cumplen en nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, también el tabernáculo tenía incienso para las propias oraciones que se hacían ahí. Ahora, Cristo
es el que está intercediendo continuamente ante el Padre. El tabernáculo y el templo tenían un velo, pero el velo de Cristo fue su propio cuerpo. Tenían un propiciatorio, pero Él es ahora el propiciatorio. Eso podemos hablar del tabernáculo. Ahora, de las ofrendas, de la ley. También podemos decir, Cristo es el cumplimiento de esa liturgia que se hacía. Las ofrendas tampoco pueden compararse con Cristo. La ofrenda quemada habla de perfección, pero Cristo es la perfección encarnada. Eso podemos ver en el Antiguo Testamento. La ofrenda de flor de harina habla de la dedicación, pero Jesús mismo fue totalmente dedicado al Padre. La ofrenda de paz que hacían hablaba de paz, pero Jesús mismo, dice la palabra de nuestro Dios, Él es nuestra paz. La ofrenda por el pecado y por las transgresiones hablan de una sustitución, pero Él es nuestro sustituto que tomó nuestro lugar. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y se ofreció a sí mismo como una ofrenda única por el pecado de todos. Él es nuestro cumplimiento de la ley, Jesús. ¿Sí? Ahora, sí, podemos decir también de las fiestas que el pueblo de Israel celebraba. Tampoco pueden compararse con Cristo. La Pascua habla de la liberación de la muerte física, mientras que Cristo es nuestra Pascua que libra de la muerte espiritual. ¿Sí? ¿Qué aplicación tan esencial en nuestro Señor Jesús? El pan sin levadura habla de la santidad, ¿sí? Pero Cristo cumplió toda santidad. Dice el libro de Hebreos, Él estuvo aquí en la tierra tentado en todo, pero sin pecado. Los primeros frutos de la cosecha, las primicias de la cosecha, pero Jesús resucitó de los muertos y se convirtió en primicia de los que durmieron, dice la palabra de nuestro Dios. La fiesta de los tabernáculos habla de reunión, pero solo Cristo puede un día reunir a todo su pueblo en su morada celestial para siempre. Allá vamos, para allá vamos. Entonces podemos decir, desde Génesis capítulo 1, verso 1 hasta Malaquías 4, el Antiguo Testamento es Jesucristo. Fue inspirado por Cristo, señala hacia Cristo y es cumplido por nuestro Señor Jesucristo. Una y otra vez el Nuevo Testamento nos dice que la ley no podía justificar a nadie. Jesús debió hacer lo que la ley no podía hacer. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿sí?, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Qué bendición, ¿verdad? La ley tan solo señalaba la justicia, pero Cristo nos brinda su propia justicia. Él es nuestra justicia, Jesús, ¿verdad? La ley judicial, la ley ceremonial fueron cumplidas y dejadas a un lado, terminaron en la cruz del Calvario, ¿verdad? ¿Sí? Pero la ley moral cumplida por Cristo sigue cumpliéndose por medio de cada uno de sus discípulos, por medio de cada uno de nosotros que somos sus seguidores, ¿verdad? Debido a que Cristo cumplió también la ley, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, esta ley la vamos cumpliendo. ¿De qué manera? Mire, dice Romanos capítulo 8, 3 y 4. ¿Verdad? Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Verdad? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad? Entonces, cuando andamos conforme al Espíritu, nos estamos pareciendo a Cristo. Nos estamos nosotros identificando con Él.
nos estamos nosotros, ¿verdad? Siendo seguidores de Jesús, ¿verdad? Así como Él vivió para agradar al Padre, nosotros también tenemos que vivir para agradar a Él. De manera que, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Todos podemos, ¿verdad? Todos podemos de una manera, ¿verdad?, estar viviendo para Dios, ¿verdad? Todos podemos estar de alguna manera, ¿verdad?, dando cumplimiento a esa palabra, ¿verdad? Dice la oración de nuestro Señor Jesús, San Juan capítulo 17, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El apóstol Pablo, con respecto a la santificación, escribió: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente hasta su venida. Como Jesús resumió la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿verdad?, con toda tu mente, con todo lo que uno tiene, dice, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Jesús resumió la ley en el amor al Padre y a nuestro prójimo, ¿verdad? El apóstol Pablo nos manda a vivir irreprensibles. Jesús en la oración dice: santifícalos en tu verdad, ¿verdad? De esa manera nosotros cumplimos la ley de Cristo en nuestra vida. Él cumplió la ley y nosotros podemos vivirla a través de Él en nuestra vida. ¿Se da cuenta cómo nuestro Señor Jesús estaba hablando allá en aquel sermón del monte, ¿verdad? Sí. Ahora, dije, si nos queda tiempo, ya el tiempo se nos ha acabado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí también dice la palabra de nosotros: cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿verdad?, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Habla, por así decirlo, con una consecuencia negativa, ¿verdad? El que no cumpla, el que no viva conforme a la enseñanza del cumplimiento de la ley en Jesús. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo, podemos resumirla, ¿verdad? Pero la otra parte, ¿verdad?, la consecuencia positiva, ¿verdad?, y cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos, ¿verdad? Jesús aquí vuelve a mencionar estos dos aspectos de hacer y de enseñar, ¿verdad? Sí, 1 Tesalonicenses 2, 10 al 12, el apóstol Pablo nos desafía ahí. Sí, fíjese lo que dice el apóstol Pablo: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Se acuerda de aquel varón? El tema del domingo en la mañana: el padre que yo quiero ser, ¿verdad? Dios hablando de Job. Aquí está otro hombre, ¿verdad? Dice: ustedes son testigos, le dice a la iglesia, ¿verdad?, de los tesalonicenses, ¿verdad? Si ustedes son testigos, y también Dios es testigo de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, ¿verdad? Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria, cumpliendo así ahora, ¿verdad?, sí, la enseñanza que nuestro Señor Jesús dijo a sus apóstoles, ¿verdad? Sí, hagan discípulos, enséñeles todas estas cosas que yo les he dado. El apóstol Pablo ahora las ha transmitido y dice: bueno, háganlo. Sí, vivan como es digno de Dios, ¿verdad? Sí, esa es la consecuencia positiva que dice: y cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. A eso se estaba refiriendo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Pablo le exhortó también a Timoteo, ¿verdad? Primera de Timoteo 4, 11 y 12
dice, esto manda y enseña. Dice, y sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Sí, requisitos de un buen cristiano, podemos decir, ¿verdad? Requisitos de los seguidores de Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan el primer tema del Sermón del Monte, ¿verdad? Los hijos de Dios, los hijos del reino, ¿verdad? ¿Qué cosas tenemos que estar cumpliendo usted y yo? Aquí está, ¿verdad? Si el apóstol Pablo le expresó a Timoteo, esto manda y enseña y sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza, ¿verdad? Aquí casi al final de esta carta el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, que huya de todas esas cosas malas, ¿verdad?, y que como un hombre de Dios siga la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, que pelee la buena batalla de la fe. Es una lucha por la cual usted y yo tenemos que estar siempre animados, ¿verdad?, luchando para agradar a nuestro Dios, ¿verdad? Dice, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado. Le dice aquí, ¿verdad? Pablo enseñó, ¿verdad?, toda la palabra de Dios, y por tanto él será llamado grande en el reino de los cielos conforme a la palabra de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Pero usted y yo podemos hacer lo mismo, porque tú eres nuestro camino, Señor Jesús, hacia el Padre. Yo soy el camino, dijiste, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, tú eres el cumplimiento de la ley, y es que a través de ti, Señor Jesús, podemos ir al Padre. Y es que vamos en este momento en oración y decimos gracias. Señor, gracias por la palabra que nos has dado en esta tarde. Gracias, Señor, porque, Señor, tú sigues hablando cada día a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú sigues motivándonos para seguir firmes y adelante, Señor, edificándonos en ti, Señor. Bendice, Señor, a cada una de las familias que hoy están, Señor, pues recibiendo tu palabra, a cada uno de los niños que están acompañando a su papá, a su mamá, a sus abuelitos, recibiendo de ti tu palabra. Señor, gracias, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias, amado hermano, porque una vez más ha estado usted pues al pendiente de esta transmisión, y Dios bendiga sus vidas. Y enviamos un cordial saludo a nuestros hermanos Miguel Hernández, Ale Barrios, Rocío Ocaña, Juanita Curiel, Noemí Hernández, Osvaldo Alvarado, Carlos Humberto, José Aguirre, Adriana García, Marusa Baldazo, Georgina Costa, Justo Sánchez, Lupita de la Rosa, Isaac Purata, hermana Noemí, mamá de Martincito. Un saludo para Martincito, un fuerte abrazo. Un saludo para Cecia, para Nivia, para Miguelito, para Alana. Dios les bendiga y les guarde. Les enviamos un cordial saludo y les recordamos que seguimos en la sana distancia. Estamos todavía, transmitiendo a puerta cerrada, pero Dios nos ayuda y pronto ya vamos a estar dando fechas para la reapertura de nuestras instalaciones. En este momento todavía no tenemos ninguna fecha, ¿verdad? Sigamos guardando la sana distancia. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Les queremos y les extrañamos. Dios les bendiga, amados hermanos. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tú
voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Oh, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Oh, con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer, un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos se obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Si aún me queda mucho que expresar, un millón de veces volveré a cantar. Oh, 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 oh. Eres quien salva. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo
también puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar, si viniste para amarlos, yo también, como tú lo harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez.